tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a WhatsApp, este stream en el que repasamos la agenda energética, esta agenda estratégica para el país, de la manera más sencilla posible para tratar de que estos temas que parecen tan complejos estén al alcance de tu mano. Y como siempre, estoy acompañado por dos de los referentes del periodismo en materia energética que tienen el honor de acompañarme, esto es así, como Luciana Glesser. ¿Cómo estás, Lu? ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estuvo tu semana? Mi semana, bueno, todavía me está pasando secuelas. Se nota en mi voz. Nota, sí, hay un dejo ahí. Sí, parezco el Alpín de Colapinto. Ahí va con lo que tiene a mano. ¿Craco? Felices vacaciones de invierno. ¿Viste? Este es el programa especial. El programa especial va a ser el que viene, porque este es el 39. Para el 40 tiramos la casa. El programa de vacaciones de invierno. Hoy es un programa especial por las vacaciones de invierno. Para los niñitos y ninitas, sí. Van a venir los canticuénticos a cantarnos canciones de vaca muerta. Exactamente. Vaca muerta para los niños. Para bebés. Ojo que hay una beta ahí, ¿eh? Ojo, hay una beta ahí, ¿eh? Sí, hay una beta. Totalmente. No habemos giles. Nuestras vías de comunicación, como siempre, estamos en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en TikTok, estamos en YouTube, somos WhatsApp Stream, en todos esos lugares. Les pedimos que nos sigan, que compartan el contenido, que nos pongan corazoncitos y que nos hagan caricitas en el algoritmo, que nos sirve mucho. Y también tenemos un mail que es streamwhatsapp@gmail.com, en donde con mucho gusto recibimos sus quejas y reclamos de 7 a 14, damos 40 números, los que se quedan afuera será para la próxima. Vamos rápido a la agenda de la semana, porque pasaron muchas cosas, quizás un poco debajo del radar. No tuviste un título fuerte en la tapa de los diarios de un aumento de nafta o de algo que haya pasado importante o contundente en Vaca Muerta, pero sí empiezan a definirse cuestiones vinculadas a los dueños de los recursos o a quienes los gestionan. Y pensando cómo encarar esto, creo que podemos hablar de la Minlin Week. Porque Marcelo Minlin, el titular de Pampa Energía, tuvo como una sucesión de noticias vinculadas a su negocio en materia energética o a uno de sus negocios. Es un tipo que está en muchos lugares. La primera y principal tiene que ver con la prórroga de la concesión de TGS, de uno de las transportistas, de las dos transportistas de gas que tiene el país, que tiene Minlin con el grupo Cielequi, si mal no recuerdo. Sí, que está llamando por teléfono diciendo que tiene poco protagonismo, que todo el mundo está hablando de Minlin y que nadie habla de él. Claro, sí, así que se están quejando. Por favor, pongamos en valor también a la familia Cielequi, socia de Minlin en todos estos negocios. Y padre del embajador en Francia. Pero decíamos, le prorrogaron la concesión a TGS hasta 2047, ¿verdad? 20 años. 20 años más a partir de que vencía la concesión en un par de años. 2027 vencía la concesión, sí. Previo a la ley bases, la prórroga era por 10 años, eso así estaba establecido al momento de justamente concretarse esta privatización de la red troncal de transporte de gas, y a partir de la ley base se modifica y se extiende a 20 años esta prórroga. Fíjate vos que se está haciendo con bastante anticipación, ¿no? Porque decimos que tenía la operación hasta 2027 y se resuelve 2 años antes. ¿Y por qué se resuelve 2 años antes? Bueno, podemos suponer que en la misma semana hubo otra noticia vinculada de alguna manera a esto, que es que TGS presentó la única oferta para expandir lo que es el gasoducto Perito Moreno o Néstor Kirchner, llámelo como usted desee. Primera obra que hizo el Estado Nacional. La extensión de esto con el nuevo gobierno pasa a una obra de gestión privada. Este fue un proyecto que presentó TGS, que lo quiere meter en el RIGI. Se presenta esto a licitación internacional. Se abren las cajas, unas cajas hermosas, unas cajas totalmente mañatadas. Cuando digo se abren las cajas, es literalmente una caja de cartón, ni siquiera sin pintar, sin nada, con papeles adentro. Bueno, se abren esas cajas y la única oferta que estaba ahí era la de Veo TGS. Que viste el apasionante video de Narsa. Hermoso, sí. Fue tan feo que dijimos, bueno, ni lo pasemos, porque la verdad que nos vamos a deprimir. Un día tenemos que pasar acá el video de cuando licitan los buques para traer GNL. Y reaccionar en vivo a los renglones. No, es espectacular. Es espectacular porque enfoca la cámara una casilla de mail a donde van entrando los mails de los distintos traders que entran en los últimos 3 minutos, pero enfocan durante 1 hora. Y porque entran en los últimos 3 minutos porque el precio varía, ¿viste? Entonces, y está mudo el video, dura 1 hora y es eso, básicamente.
Es espectacular. Divino. Sí. Un planazo tenemos acá para compartir. Le falta show a eso, ¿no? Porque la verdad que estás definiendo inversiones recontramillonarias. Vamos a ofrecerle un rebranding de estas cosas. Con estas cosas que son totalmente... entras ahí y todo gris, ¿viste? No sé. Son tan buenos estos con el streaming, qué sé yo, que podrían darle un poquito más de vuelo. Que lo hagan en carajo, que hagan la licitación en carajo. Eso podría estar mucho mejor. También. Vaya relatando a Daniel Pasarini. En el 678, ¿cómo es? 67 fake. Fake 78. Me parece interesante marcar sobre esto del único oferente, ¿no? Concediéndole alguna al grupo Pampa, que también, ¿no?, controladora de TGS junto a la familia Silecki, que es cierto que a quien le resulta rentable justamente ampliar la capacidad del gasoducto, y ahí entra en juego esto de la integración vertical, porque Pampa Energía es productora de gas, lo va a transportar, se lo lleva a su central térmica donde lo convierten en energía eléctrica, y ahí tenemos el otro eslabón que es Transener. Conviene en tanto y en cuanto vos podés integrar la cadena de valor, y ahí, bueno, todavía hay que sortear algunos escollos legales en todo caso de avanzar con lo que es la línea de transmisión en Transener, ¿no? Sí, ahora vamos a entrar a Transener, que daba como pasito previo, que es algo que está en las notas pero que todavía no avanza, que es expandir la oferta de gas en el litoral. Que es como un segundo paso de esto que se anunció ahora. Claro, esto que se anunció ahora es una obra de 500 palos y después TGS tiene a su cargo otra inversión de 200 millones que apunta fundamentalmente ya en el área de concesión a expandir el gas, el envío de gas hacia el litoral y hacia el norte. Que ya va siendo hora de que eso ocurra, porque todavía tenemos la parte norte del país con poco acceso al gas de red, mientras tenemos en la parte sur, en la Patagonia, bueno, todo este reservorio del que venimos hablando. Y Glesser hablaba de Transener, y acá es donde entra de nuevo la tercera pata de la Mindling Week, que es este anuncio por tercera vez, al menos de las que yo conté, de la inminente o no tanto privatización de Transener. Transener, la empresa de transporte eléctrico, cuyo control está en poder de una sociedad que se llama Citelec. Citelec es mitad de Mindling, mitad de Enarsa. Enarsa dice que su mitad sale a la venta, o sea, el 25% de Transener es la que pone en venta el Estado. Y vos me dirás, che, pero esto ya me lo contaste. Y creo que la novedad es lo que marcó, si no me equivoco, fue una nota tuya, Craco, la de la venta de Transener o no, pero la novedad es que el gobierno se va a tomar 8 meses para privatizar, porque que iba a privatizar o que estaba a la venta ese activo dentro de Enarsa ya se sabía, pero el proceso va a durar 8 meses. Y la pregunta es por qué, ¿no? Y ahí uno puede ver el interés también de Midrin, ¿no? Que es el socio del 50%, podría tener un interés o ser un oferente, ¿no? Un beneficiario, justamente quedarse con el total de la transmisión eléctrica. Pero decíamos que ahí tiene el problema la integración vertical. Digo, algún que otro escollo legal, y por ahí estos 8 meses son justamente para resolver el tema jurídico. A mí me habían dicho que no iban a entrar ahí, pero no sé, habrá que ver. A mí me dijeron también desde la empresa que no la querían. Y ahí entra también estos personajes, los hermanos Neus, que cada vez tienen mayor protagonismo los hermanos en el sector Neus, energético, que también aparecen queriendo ahí quedarse con este paquete accionario de Transener. Y es cierto que quien comanda todo el proceso de privatización, que por ahora no muestra mayor eficiencia ni eficacia, digo, efectivamente llevamos más de 1 año y medio de gobierno y no pudieron privatizar nada, pero quien comanda todo ese proceso es Santiago Caputo. Transener, el Estado puede obtener más o menos 200 millones. Más o menos, por el 25% de Transener, unos 200 millones de dólares. Que esto es una regla de 3 simple, porque una parte de la empresa cotiza en bolsa, por lo tanto tenemos el valor unitario de su acción, la cantidad de acciones que tiene el Estado, cuánto vale esa acción, y más o menos uno puede llegar a esa cuenta de lo que vale. Hace unos meses, cuando se empezó a hablar de esto, estaba un poco más arriba, estaba en torno a los 250 millones de dólares. Hubo una caída muy importante en toda la bolsa, en todo el Merval, digamos, y acá también afecta al valor de Transener. Vamos a ver de acá a 8 meses. Ahora, igual, lo extraño, como decías vos, es que Daniel González dijo en el Día del Petróleo, en diciembre de 2024, que en el primer semestre iba a estar concretada la privatización de las acciones de Enarsa en Transener. Y en abril sacaron un decreto que decía básicamente lo mismo que la resolución 1050 que sacaron el viernes, con la diferencia de que la resolución 1050 da, como decía Luciana, 8 meses para concretar la privatización. Eso te traslada a marzo de 2026.
Entonces vos decís, ¿y qué estuvieron haciendo todos estos meses? Sí, en realidad la complejidad es privatizar Enarsa como un todo, pero privatizar las acciones que tiene el Estado en Citelec debería ser bastante sencillo si lo que se quiere es eso y se tiene voluntad política para tratar de concretarlo. Sin embargo, dan vueltas alrededor del tema, pero no resuelven nada. Agregar un componente que quizás complejiza un poco la idea de la propiedad o el paquete accionario, que también el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene una porción muy importante de Transener y ahí también juega la decisión del Estado. Hay una gran opacidad sobre cómo se están manejando las acciones las acciones de las empresas en poder del Estado a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y si no las está utilizando justamente para intervenir en el mercado cambiario y sostener el precio de lo que se conoce como dólar financiero, que justamente opera a través de estos papelitos. Sí, total. Hay una ley que le impediría hacer eso. Por un lado eso. Por otro lado, ANSES debería dar, creo que lo da en algún momento, balances semestrales o trimestrales de la evolución del FGS. Vos cuando entras ahí ves si tiene más o tiene menos. Lo cual no obsta que en el interín pueda, por ejemplo, vender y recomprar después o hacer algún tipo de trading con ese tipo de acciones. Entonces, para pasar en limpio, la Millie Wick tuvo la renovación de la concesión de TGS, la única oferta para ampliar el gasoducto Néstor Kirchner, y linkeado a eso tenemos el reanuncio de la puesta a la venta de Transener, de la cual Minlin tiene un 25%. Respecto a los plazos de las privatizaciones, en estas semanas hubo varios anuncios vinculados a privatizar empresas y todas tuvieron como novedad esto. El único dato que se agrega es un plazo de entre 8 y 12 meses, el caso de Transener, el caso de AISA, el caso de las concesiones viales que tienen que seguir avanzando. Bueno, parece que hay como una especie de gobierno empezar a fijarse un cronograma. Te agrego algo más, noticia que publica hoy el colega Agustín Massa en Infobae, hoy es miércoles. Se prorrogaría hasta fines de noviembre el manejo actual, la actual concesión de las represas del Comahue. Las represas del Comahue, Luis Caputo, hace unas semanas las puso en el radar de los dólares que van a entrar en estas semanas luego de la cosecha gruesa. ¿Qué decía Caputo? Van a venir los dólares del FMI, de organismos, y vamos a tener también los dólares de la privatización de las represas del Comahue o de las nuevas concesiones. Bueno, eso se pateó para fin de año, o sea, sigue habiendo algún tipo de procrastinación o algún delay o algún tema burocrático que el gobierno no logra resolver para empezar a concretar esta agenda que es la que vendió, que es privatizar empresas. Muy interesante cuánto suma todo el paquete de activos a la venta, un relevamiento muy serio que recogió el diario La Nación, donde da cuenta que así vendiendo todo, te digo, represas Comahue, los activos de Transener, AISA, todo lo vendible, Intercargo, Belgrano Cargas, todo lo que está puesto a la venta, ¿cuánto suma? $1.000 millones. Bueno, nada. Para que tenés una referencia, las privatizaciones fueron los que mantuvieron la bonanza en la primera época del gobierno de Menem. $2.000 millones solo en junio fue la formación de activos externos, Rafael, no te cubre un mes de fuga. No, había más para privatizar, ¿no? Eso también hay que decirlo. En la primera presidencia de Menem había más, claro. Los activos. Bueno, Telefónica, Entel, ¿no? Segua, Gas del Estado, eran como las grandes empresas. Hasta las empresas productoras de acero eran estatales, o sea, ahí apareció el grupo Techin quedándose con eso. Bien, bueno, esta es una cuestión, recién decía Lu Glesser, ojo con el grupo Neus, con los hermanos Neus que empiezan a sumar posiciones, y leí una nota en Econojournal que firma Fernando Krakowiak que menciona a los hermanos Neus justamente como algunos de los candidatos a quedarse con los pozos convencionales que YPF le devolvió a la provincia de Santa Cruz y que ahora entran en un proceso de licitación para que, llamémoslo, el sector privado vuelva a gestionar esos pozos. Sí, ahí cuando YPF decidió irse para concentrar la producción en Vaca Muerta, o sea, la producción no convencional, quiso negociar directamente esas 10 concesiones y no pudo. Entonces las terminó revirtiendo a la provincia, o sea, fueron a parar al gobierno de Santa
Santa Cruz, que ahora tiene a su cargo la licitación. La verdad que está todo bastante cerradito ese tema, y esos que fueron presentados como candidatos en Econojournal, salvo una catástrofe, van a ser los que se queden con esas 10 áreas, y uno de esos es el grupo Neus con Patagonia Research, que es una de las firmas que operan. Pero no es el que hizo más ruido. No es el que, en realidad, porque hay un dato ahí que llama la atención, que es la empresa Brest, que está entre los candidatos a quedarse con una de las áreas, cuyo titular es director suplente de YPF, se llama Hugo Rodríguez, y quien lo puso como director suplente de YPF es el propio gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal. Por lo tanto, una persona puesta por Vidal en YPF pareciera que por esas parábolas de la vida va a terminar quedándose con una concesión que era de YPF y ahora va a pasar a manos de otra empresa, que es justamente la empresa de él. O sea, Vidal pone a un director suplente en YPF, ese director suplente de YPF, Hugo Eduardo Domínguez, tiene una empresa Rodríguez. que se llama Rodríguez. Hugo Eduardo Rodríguez tiene una empresa que se llama Brest. Sí. Y Brest es una de las que quiere los pozos de Santa Cruz. Exactamente, se va a quedar con uno de esos pozos. Pero este Rodríguez, además, antes de tener Brest, esta empresa que está recién fundada, tenía una constructora y previo a esto también otra empresa ambientalista, y esa constructora también fue la que construyó todas las escuelas de la gestión Vidal, pocas escuelas que construyó la gestión Vidal, y en Santa Cruz se dice que Hugo Rodríguez es uno de los aportantes o los fuertes aportantes a la campaña del gobernador. Recordemos que ya Iguacel, que fue secretario de Energía del gobierno de Macri y que estuvo a punto de integrar el directorio de YPF, se terminó quedando con una de las áreas de producción convencional que YPF vendió para concentrarse en Vaca Muerta, no en este caso en Santa Cruz, pero ya hay otras licitaciones polémicas que terminan con funcionarios a cargo en este caso, de áreas que gestionaba YPF. En el caso de Iguacel era directivo de una petrolera antes de ser secretario de Energía, pero no era el dueño de la petrolera. No. Hay una diferencia entre ser el directivo y ser... En Pluspe, ¿no? En Pluspetrol. Sí, pero aparte de esta compañía que se llama Ventia, se conforma, después de presentar el proyecto antes, que es la venta de estos pozos convencionales, con un capital societario ínfimo. No recuerdo ahora la cifra exacta, pero... Se armó la compañía para presentarse a conseguir estos pozos. Son detalles, Lesser. Vos también, viste, si vas a empezar a mirarle la quinta pata al gato, así no se puede construir en el país, no se puede avanzar, progresar. Como ustedes verán, pasan muchas cosas en esta agenda energética. Solamente te voy a agregar, presten atención a la conflictividad sindical creciente en Vaca Muerta. Hubo un paro que lanzó el gremio de sindicatos de petroleros privados de Neuquén, el Río Negro y La Pampa. Se dictó la conciliación obligatoria, pero en el área más dinámica del país, en la que pagan los mejores salarios y demás, empieza a haber ruido también ahí con los trabajadores. Lo desarrollaremos en los próximos programas. Por ahora tenemos conciliación obligatoria y está todo, digamos, en una tensa calma, frase que nunca se dijo. 15 días, creo que por 15 días. 15 días la conciliación legalmente es así, sí, así que hay 15 días para que negocien. Vamos ahora sí a presentarles este gran informe que armó la producción sobre el plan nuclear o el futuro nuclear de la Argentina. Venimos hablando de esto. La semana pasada tuvimos una muy interesante entrevista con Julián Gadano para hablar de los avances o no tanto sobre el plan nuclear. Bueno, mirá este informe y después seguimos con nuestra primera entrevistada con el plan nuclear. A pesar de las incontables campañas de desprestigio que algunas fundaciones internacionales han montado, la energía nuclear es la única fuente lo suficientemente eficiente, abundante y rápidamente escalable para hacerle frente al desarrollo de nuestra civilización. Para esta tarea he convocado al doctor Demian Reidel. Es para mí un orgullo enorme poder ser presidente de este Consejo Nuclear Argentino y laburar con todos ustedes para llevar adelante a este proyecto. Me da un poco de emoción, perdón. La energía nuclear representa una parte importante de la matriz energética de Argentina. Fuimos pioneros en América Latina y hace más de 50 años que se genera y se utiliza de manera segura y eficiente en el país. Las principales centrales nucleares que están en actividad son la Central Nuclear Atucha 1 y 2 en la provincia de Buenos Aires y la Central Nuclear Embalse en la provincia de Córdoba. Por eso este año el uranio volvió a ser tema de debate tanto en el ámbito energético como económico en la Argentina. Una de las patas del plan nuclear del gobierno es vender uranio.
Entre el uranio de la mina y el combustible de un reactor, hay en el medio un proceso que es el enriquecimiento de uranio. Ese proceso Argentina no lo tiene. Es carísimo y es impensable que lo pueda desarrollar, porque en el mundo está en manos de 4 fabricantes, está monopolizado por 4 fabricantes en el mundo, uno en cada centro geopolítico mundial. Esto es solamente la fase 1 del nuevo plan nuclear argentino. Vamos a venderle uranio al resto del planeta, ¿no? El uranio es como el litio o el cobre. Están en Argentina, es cierto. El precio está subiendo, es cierto. Y si viene un empresario y lo explota, lo va a vender. No me cabe duda. Pero de eso Argentina no se va a hacer rica, ¿verdad? Es como el litio. La Comisión Nacional de Energía Atómica, CNEA, estima que Argentina tiene en sus reservas más de 33.000 toneladas de uranio, principalmente en Chubut, que tiene varios proyectos de uranio en diferentes etapas. Se habló también del tema del uranio, una demanda mundial creciente. Hoy la Argentina está importando uranio para sus 3 centrales nucleares, cuando en Chubut podría satisfacerse esa demanda y además generar excedentes para la exportación. Es un mineral más, pero con poca influencia en el plan nuclear argentino. Es un mineral más y nada más. Hay una desconexión entre el mineral. Tanto el ACR300 de INVAP como el CAREM utilizan uranio enriquecido, el 4%. Ninguno usa el uranio que usan las centrales argentinas, que es uranio natural. Viene de la mina y va básicamente de la mina al reactor. Eso no existe más en el mundo. Todos usan uranio enriquecido. Así que es humo. A pesar de los anuncios favorables por parte del gobierno, no parece haber grandes avances en el plan nuclear, y con la asunción de Demian Reidel como presidente de Nucleoeléctrica Argentina, la gestión del sector nuclear parece estar en transición. ACR 300, Advanced Compact Reactor 300. Es una maravilla tecnológica de 300 megawatts, diseñada completamente por nuestros ingenieros argentinos en INVAP, y que hoy es parte central del programa nuclear para que Argentina se ponga a la vanguardia de esta nueva revolución tecnológica y energética. Hay un conjunto de gente en INVAP que hizo una patente de un reactor en Estados Unidos, que no es moco de pavo, es decir, tiene una idea que es prometedora. A mí técnicamente la idea me convence, creo que es un buen proyecto. Pero INVAP vendió esa patente a un inversor extranjero. Entonces hoy en día el reactor de INVAP, que se llama ACR300, está en manos de una empresa mixta, de un inversor extranjero cuyo nombre no se quiere dar a conocer, cuyo monto de inversión tampoco, el sitio web de la empresa no existe, se mantiene bajo el radar, pero yo sé que está trabajando en Argentina para hacer las etapas que tiene un reactor. Un reactor tiene la idea, tiene la ingeniería de base, y luego la ingeniería de detalle, junto con la compra y la fabricación de los elementos, comprar los elementos de los proveedores y fabricar el reactor, eso que es la etapa final, eso lleva centenas, si no miles de millones de dólares. Y si bien los proyectos de reactores modulares y exportación de uranio representan una estrategia a largo plazo que busca revitalizar la industria nuclear argentina, la falta de avances significativos en la ejecución del plan, los conflictos laborales y las dificultades financieras evidencian que el sector aún enfrenta un proceso de recuperación y ajuste. ¿Vos sabés que en la Argentina las empresas públicas no pueden generar utilidades? Tienen que vender el producto al costo, es decir, recuperan costo de operación de mantenimiento, que se llama. Entonces la energía nuclear en Argentina es de las más baratas, porque las centrales ya están pagas por el presupuesto nacional y porque no genera utilidades, recupera costo. Ahora, si la empresa genera 300 millones de dólares por año, que es mi cálculo, entonces no hace falta capital privado, porque con ese dinero se puede desarrollar un plan nuclear tremendo. Se podría haber comprado la patente de INVAP, se podría haber hecho ese reactor en Argentina, se podría haber terminado el CAREN hace 10 años. Es decir, si hubiera 300 millones netos generados por el sector nuclear, que los genera, pero no los materializa, el sector nuclear estaría bárbaro, no necesitas capitales privados. Pero parece que eso no forma parte del interés del gobierno. A mí me interesaría, si el gobierno escucha esta nota, que diga, si puede generar utilidad, ¿para qué venderla? Interesante la pregunta que planteaba, se me fue el nombre, perdón, Caro, gracias. Uno de los especialistas consultados por este informe, si una empresa puede generar utilidades, ¿para qué venderla? Bueno, es parte del debate sobre qué será de esta ambición del gobierno de generar un plan nuclear, de promover un futuro con energía nuclear, pero que todavía no muestra de qué manera lo vamos a hacer. Y para hablar sobre esto convocamos a Natalia Stanquevicius. Ella es licenciada en tecnología nuclear, fue funcionaria de la CNEA hasta hace muy poquito y tiene un amplio recorrido en el área nuclear y tiene, por supuesto, la deferencia de acompañarnos. Natalia, bienvenida a WhatsApp, gracias por estar. Gracias por la invitación. Hablábamos la semana pasada con Julián Gadano.
él marcaba la necesidad de que el sector privado empiece a ser más protagonista del desarrollo de la energía nuclear, marcaba también algunas cuestiones vinculadas al rol que tiene que asumir el Estado. Pero por lo menos lo que me quedó claro a mí de la entrevista con Gadano es que ni siquiera esas funcionalidades que debería cumplir el Estado las está cumpliendo. O sea, hoy el Estado está totalmente corrido a la espera de que pase algo. Sí, la verdad que creo que es una situación compleja porque al comienzo cuando se dio el anuncio de un nuevo plan nuclear que nos asombró a todos porque la realidad es que es un plan que vino sin anuncio económico. En general hasta ahora todas las veces que se anunciaron planes nucleares en la Argentina tuvieron respaldo del Estado Nacional en fondos propios, ¿no? Digamos, es una realidad porque justamente los estados son los que asumen los riesgos a la hora de construir reactores, ¿no? Porque el retorno de inversión suele ser bastante grande. Tomo lo que dice Caro, o sea, esta pregunta de, bueno, si ahora Atucha va a poder generar rentabilidad porque la vamos a privatizar, me parece que es una locura. Esto en los 90 se intentó, de hecho en un momento también se intentó, si no recuerdo mal, Atucha 1 lo querían convertir a gas, o sea, en los intentos de privatización, y en aquel entonces no era negocio, porque no había extensión de vida de las centrales. Ahora tenés un embalse con una extensión de vida y una Atucha que arrancó su extensión de vida, y Atucha 2 operando. Wow, mirá si no es negocio. Ahora, el problema va a ser, ¿es negocio para unos pocos o va a ser el retorno que le corresponde al pueblo argentino para poder tener energía a un precio razonable, con control sobre el costo de esa energía, con años de desarrollo y tecnología propia? Entonces, bueno, me parece que hay quienes creen que hay humo, yo creo que hay negocios atrás de todo esto y el problema va a ser quién se beneficia con estos negocios. ¿Cuáles serían los negocios? Mira, yo creo que no queda muy claro qué es lo que quieren hacer con estos proyectos de los ACR 300, o sea, cuando uno... ¿Qué? Perdóname. Y son los reactores modulares pequeños que está proponiendo el gobierno actual. Es un proyecto que como contracara tuvo frenar el proyecto nacional CAREM. La Argentina tiene más de 70 años de historia en el sector nuclear y en ese recorrido hay todo un camino que se hizo con reactores de investigación, donde estuvo involucrado la CONEA, donde estuvo involucrado también INVAP. El sector nuclear tiene un recorrido público y privado, se han sentido después de los años 90, hay varias spin-off que se crearon, algunas en los años 70 como INVAP, donde siempre el Estado tiene participación. En este caso, lo que el gobierno está proponiendo es 4 reactores, que son este diseño que patenta INVAP en Estados Unidos, pero que bueno, hasta ahora cuando uno consulta no hay claridad sobre qué es lo que quieren hacer. Entonces, hay una tendencia en el mundo a acercar a los SMR hacia lo que es capital de riesgo. Quizás dejo la pregunta si no viene algo por ahí, porque no hay claridad de que ese proyecto en 5 años, como proponen, realmente esté operando un reactor. El CAREM lleva muchos años con dificultades y todo, porque bueno, los SMR todavía no eran agenda en el mundo, pero es importante tener presente que la COP23, más de 50 países dijeron que para el año 2030 la energía nuclear iba a estar en auge, se comprometieron a esa situación y eso cambió el escenario con los reactores modulares pequeños. Hay un resurgimiento en el sector nuclear en el mundo y el gobierno nacional se sube a ese resurgimiento en el mundo, ¿no? ¿Y qué ofrece el gobierno nacional para que eventualmente estos venture capital o quien fuere venga a aportar capital y desarrollar esto? Mira, yo creo que la diferencia es que justamente lo que cambiaron ahora con la ley es que Atucha pueda tener capital privado, cosa que antes no se podía, y que puedan tener precio competitivo de mercado, que eso genera, digamos que bueno, que justamente los capitales privados quieran invertir o meterse en el negocio nuclear en la Argentina. Lo mismo sucede con el uranio. Hasta ahora hay un cambio grande porque el uranio antes estaba barato, hace unos años y sobre todo con la guerra Rusia-Ucrania, el precio del uranio se dispara y eso cambia la situación, porque hasta durante muchos años se dijo que era más barato comprar el uranio fuera en vez de producirlo en la Argentina, lo cual fue un error, porque eso debilitó la cadena de producción, de extracción de uranio. Yo estoy a favor de la extracción de uranio. El tema de vuelta es un material estratégico. Bueno, tenemos que ser cautos para qué se va a usar ese material. También tenías una resistencia social muy fuerte a la explotación de uranio, ¿no? Eso influyó en la decisión. Total. Yo creo que sí, que hay que discutir con la sociedad. O sea, la Argentina tiene un recorrido y creo que eso la CONEA y sobre todo los trabajadores, porque eso también hay que ponerlo en puesta en valor, que muchas veces son los propios trabajadores los que salen a dar la discusión con la sociedad para explicar de que la energía nuclear puede ser buena o mala y que la cadena de valor que hay en el camino, los trabajadores somos quienes la queremos construir tomando recaudos no solo para que no haya accidentes, sino también para cuidar el medio ambiente. O sea, yo estoy a favor de la minería de uranio, creo que hay posibilidades
posibilidad de hacer minería de uranio sana, y obviamente creo que tiene que tener control estatal fuerte. El problema es qué Estado controla, ¿no? Porque si tenemos un Estado que busca desregular absolutamente todo, y la situación puede ser compleja. O sea, nosotros tenemos un recorrido a nivel nacional de más de 70 años, donde por suerte no tuvimos grandes accidentes, y por otro lado también tenemos la capacidad de tener un regulador que controla que las cosas se hagan bien. Bueno, eso hasta ahora siempre fue así. Esperemos que con este ablandamiento de las leyes no termine repercutiendo en ablandar la regulación también. ¿Con el CAREM hubo algún problema? Porque efectivamente el CAREM se viene mencionando como un prototipo capaz de poner a la vanguardia Argentina en los pequeños reactores modulares hace décadas, y avanzaba a un ritmo extremadamente lento, y después empezaron a trascender que había ciertos problemas de diseño que también estaban influyendo, que no solo eran restricciones presupuestarias. ¿Sabés algo vos sobre ese punto? Sí, no tengo, a ver, yo no soy experta en reactores SMR, ni tampoco estuve a cargo del CAREM, con lo cual quiero ser cauta con lo que respondo. Sé que se hizo hace poco un informe en el que participaron algunas personas, lo que pasa es que ese informe no se hizo público ni siquiera para la comunidad nuclear, con lo cual es muy difícil saber si los argumentos que esgrimían en ese documento para frenar al CAREM realmente tienen asidero técnico o si responden a presiones políticas que doy fe que existieron y existen por parte de Estados Unidos, porque bueno, el CAREM era un reactor que estaba, digamos, con un grado de avance del 68% de su obra civil, con una inversión de más de 690 millones de dólares, que eso lo hizo el Estado argentino, lo pagamos entre todos nosotros. Entonces, frente a esa situación, el CAREM, cuando uno analiza cómo se encontraba el proyecto respecto de otros SMR del mundo, estaba avanzado en su obra civil, en su desarrollo tecnológico y demás. Lo que le faltaban eran los acuerdos comerciales. Y gran parte, al menos lo que se publica en los diarios, es que el CAREM, como proyecto en sí mismo, no era viable comercialmente. Bueno, yo ahí me pregunto y digo, ¿el CAREM nació desde el inicio como un proyecto comercial? No, la verdad que no. El CAREM nació, primero, para dar energía al país, pero más allá de eso, nació para demostrar que la Argentina tenía capacidad de construir reactores de potencia, cosa que hasta ahora no ha sido nuestro métier. Nuestro métier fue el desarrollo de reactores de investigación y obviamente ni que hablar poner en marcha Atucha 2 después de muchos años de haber sido frenada. Creo que en el 94 se frenó y hasta el 2006 creo que arrancó el plan nuclear, y en el 14 recién creo que empezó a operar. Puedo equivocarme en las fechas, pero a grandes rasgos es eso. Natalia, recién mencionaste el PASARE y me pregunto si es una cuestión colateral, si va por una paralela el interés de Estados Unidos. Digo, cuando estamos discutiendo la viabilidad del CAREM, que nadie niega que fue una gran usina para el desarrollo científico, ingenieros, etcétera. Digo, cualquier capacidad que tenemos hoy también se explica en esa trayectoria. Un reactor que tiene un avance superior al 70, bueno, ahí pueden diferir las cifras, pero esto sobre el componente Estados Unidos y si efectivamente Estados Unidos tiene un interés en desarmar cualquier programa, plan nuclear que sea soberano, autónomo, nacional. Y yo creo que bueno, el sector nuclear en todo el mundo está ligado a la política. Es impensado pensar que uno dice, bueno, desarrollo tecnología y que no, las grandes potencias no están mirando lo que hacen los países periféricos como la Argentina. La verdad que eso también se puede ver, no sé, en el 83, cuando se desarma Pilca, no fue casual, eso fue un pedido explícito. Después, por ejemplo, cuando durante el macrismo, que se lleva el G20 acá, fue el primer freno que le ponen al CAREM nuevamente, cuando veníamos bastante avanzados, digamos, respecto al resto de los países, porque aparte hay que tener algo presente que es, hay ventanas de oportunidad. Hay ventanas de oportunidad que se dan para determinados negocios o para determinados desarrollos. El CAREM venía con una impronta de velocidad no solo económica, sino técnica, que nos posicionaba como uno de los países vanguardia en el mundo, y hoy ese escenario está cambiando, porque cuando uno frena un proyecto nuclear no es solo frenar el proyecto nuclear en sí mismo, sino la pérdida de capital humano que tenés es enorme, y cuando uno pierde profesionales formados en el sector nuclear, no conseguís rápidamente. O sea, el mundo está teniendo un resurgimiento nuclear. De hecho, sucede, Canadá hoy está haciendo inversiones en Argentina, tiene una filial en Argentina, y eso lo celebro, me parece buenísimo. Canadá resurge su plan nuclear y dice, bueno, ¿dónde hay profesionales formados en el mundo que puedo captar? La Argentina es ese lugar. Ahora, la pregunta que yo me hago es, profesionales formados hacia el mundo, podemos exportar, válgame, entiéndanme el concepto, pero eso es exportar servicios, no está ni siquiera cerca de exportar un reactor. O sea, no es lo mismo exportar conocimiento que exportar molibdeno, que exportar reactores. O sea, son escalas, o exportar combustibles. O sea, son escalas de venta y de posicionamiento estratégico completamente distintas. Cómo posicionan a un país, ¿no?
Entonces yo creo que no es casual que se haya frenado el proyecto CAREM como parte de una agenda política agresiva hacia el desarrollo autónomo de la Argentina. De vuelta, o sea, el CAREM desde sus inicios, si uno lee los documentos de cómo empieza el proyecto, empezó para poder demostrar que la Argentina tenía capacidad de construir reactores de potencia. Entonces, si uno no pierde ese objetivo, después podemos discutir si es comerciable o no, o si este era un prototipo que nos iba a permitir aprender errores y aciertos para sacar un desarrollo comercial. El titular de la Agencia Internacional de Energía Nuclear sea argentino, ¿tiene que ver o no con el CAREM? Para mí no tiene que ver con el CAREM. Pero sí, con ese potencial que mostró la Argentina. Con el potencial de la Argentina durante 70 años, sí, no con el CAREM abiertamente. También creo que no es casual que Rafael Grossi haya venido a hacer el anuncio del plan nuclear argentino. En los medios salió hace una semana que él se postula ahora como candidato hacia la ONU. Entonces yo creo que no es casual, si uno une esos dos datos, las razones por la cual vino a hacer el anuncio de un plan nuclear que no tenía respaldo económico, ¿no? ¿Y vos ves factible que construyan 4 pequeños reactores modulares en el predio de Atucha durante esta gestión, como anunció Reidel, o es un delirio? Mira, yo te diría, como tecnóloga, te diría, ojalá cualquier proyecto que uno pudiera poner prospere. Ahora, si vos me decís en el plano real, construir un reactor, no 4, un reactor en 5 años es irreal. Es irreal para cualquier persona que dirigió un proyecto en el sector nuclear. O sea, incluso, bueno, Caro hace un rato mencionaba, o sea, las distintas etapas de proyecto, ni siquiera entrando en el eje regulatorio, sino entrando a una ingeniería conceptual, de base, de diseño, y empezar a construir. Imposible. Además de generar la cadena de valor que tenés que armar para poder tener, ya fuera, no importa, una vasija, lo que fuera, los componentes, o sea, ¿cómo lo van a hacer si se está destruyendo la industria? Si todas las pymes del cordón industrial están cerrando. O sea, es grosera la situación. O sea, digo, suena lindo, pero a mi criterio es irreal. Ahora, sí planteado parece una farsa, ¿y Grossi se presta a esa farsa? No podría contestar eso. Digamos. Me quedé pensando en esto que decía Craco. Tenemos estos lineamientos del plan nuclear que por ahora son objetivos. Y en paralelo tenemos un congelamiento o un ajuste en el sector público que, entre otras cosas, redunda en un congelamiento de la planta pública, en despidos y también en reducciones de salarios. ¿Cómo es hoy la situación del personal especializado, de la gente que se formó, que forma parte del Estado y que por ahí tiene posibilidades de laburo en otros lugares? Mira, la realidad de la CONEA es compleja. Nosotros venimos con salarios atrasados desde hace muchos años. Hemos tenido en la última gestión algunas mejoras que tuvieron que ver con el pago de título, tanto secundario, técnico, profesional y posgrados, doctorado. Eso ayuda a que el salario esté un poquito mejor, pero la realidad es que no son sueldos competitivos. Y no son sueldos competitivos porque muchas de las personas que hoy trabajan, salvo que estén en sectores productivos, donde quizás por las modalidades operativas tengan un mejor salario, quienes se dedican a investigación y desarrollo y tienen un salario muy magro. La otra vez salió hace poquito una nota de Diego Hurtado donde justamente está puesta la grilla salarial, pero bueno, un profesional con 10 años de recorrido ronda el 1.200.000 en bolsillo. Entonces, la verdad que sostener profesionales de muy alto nivel con esos salarios no conduce un buen camino, o mínimo genera que la gente tenga que tener más de un trabajo, lo cual también desacopla a esa persona que tiene que estar pensando la vanguardia de la tecnología, ¿no? O la tecnología conveniente, porque a mí me gusta dar esa discusión. A veces no es la vanguardia, sino la tecnología conveniente para un país. Y esa persona que, por supuesto que está ahí también por una cuestión de cariño hacia lo que hace, ¿no? Entiendo que forma el amor propio y el amor por el país forma parte también de esta gente que pasa años y años en el Estado trabajando en proyectos que redundan en un beneficio para mayor riqueza para el país. Pero si esa persona dice me cansé, se va a una empresa del sector privado, tiene oportunidades de laburo en Argentina, termina migrando, se va a otro lugar. Las dos cosas. Hoy justamente eso es lo complejo. Como hay un resurgimiento del sector nuclear en el mundo, lo que está sucediendo es que los profesionales nucleares consiguen, hay oferta laboral tanto en la Argentina en forma remota y si no, bueno, muchos emigran. Lo cual por un lado es buenísimo porque está bárbaro que los profesionales nuestros lleguen alrededor del mundo, pero también aprovecho y meto un tema que a mí me genera mucha contradicción. La mayoría de los profesionales argentinos del sector nuclear nos formamos, en algún momento pasamos por los institutos, el Balseiro, el Benenson, el Sabato.
Bueno, frente a eso se paga al estudiante por estudiar en general, se le paga una beca a lo largo de ese desarrollo de carrera. Bueno, yo pongo en cuestión esto, ¿no? Porque hoy se pone mucho en pope esto de quienes hoy dirigen el plan nuclear son egresados del Balseiro. Con esto no voy en contra del Balseiro, no tengo problema con el Balseiro, pero sí me cuestiono en si el Estado te pagó para estudiar, ¿no debería haber un mínimo retorno de lo que vos aprendiste, de lo que te pagaron? ¿No debería haber un mínimo 4, 5, 6 años que vos le devuelvas al país lo que el Estado te pagó? Porque a mí me llama mucho la atención de que personas que se formaron, no solo en la universidad pública, porque eso obviamente estamos todos de acuerdo, sino en institutos a los que se te pagó por estudiar, ni bien se reciban, elijan emigrar, ni bien se reciban, elijan planes que desarman el sector industrial nuclear argentino. Eso a mí me llama muchísimo la atención y creo que es algo que hay que discutir a largo plazo. ¿Cuánto tiempo estuvo Reidel en Argentina cuando terminó recibiéndose en el Balseiro? Sabes que la verdad que ese dato no lo tengo, pero tengo entendido que su carrera no la hizo en el sector nuclear, sino que la hizo en el sector financiero y bueno, ahora retorna como egresado, ¿no? del Balseiro. Y hay mucho componente financiero, ¿no? Entonces en este plan nuclear, porque estábamos hablando, ¿no? de la participación de estos capitales de riesgo que no siguen siendo muy parecidos a los fondos buitre y que no termina prosperando proyectos, sino que van generando ganancias intermedias, ¿no? Con apuestas. Yo me atrevo a pensar algo así, porque si hablamos de 5 años, al menos en ladrillo, es irreal. Natalia, muchas gracias. Gracias a ustedes. Como verán, seguimos discutiendo sobre el plan nuclear sin saber qué es el plan nuclear, porque realmente nos faltan los detalles, digo a todos nosotros que no sabemos y a la gente que sabe, falta que el gobierno empiece a mostrar qué hay detrás de los anuncios y todavía seguimos en... Buitres. Estoy viendo buitres. Bueno, vos ves buitres, es probable... pero por esto que nos estamos acercando. Pero yo creo que si mostraran algo un poquito más concreto, podríamos decir, bueno, acá hay buitres, o podríamos decir, bueno, acá quieren buscar a determinada empresa, o podríamos decir, no tienen nada, o podrían decir, bueno, el Estado va a tener un determinado rol. No lo sabemos porque no lo muestran, seguimos con anuncios de anuncios, y mientras tanto hay un sector que está prácticamente paralizado. Voy a cambiar radicalmente el ángulo de la información y voy a dejarlos con nuestro amigo Diego Golombek, que nos va a hablar del desfibrilador. Hoy no estoy bien y me ponen desfibrilador. Desfibrilador tengo que decir. Una decisión conjunta en contra. ¿Por qué una descarga eléctrica puede salvar vidas? It's alive. ¿Te acordás de esa icónica escena donde usando la electricidad de un rayo le daban vida a la criatura de Frankenstein? Bueno, esto escribió Mary Shelley en 1818, surgió del contexto de la época. En ese momento, ser médico era una profesión revolucionaria y se discutía sobre avances de la ciencia que parecían surrealistas, como los experimentos que movían las ancas de una rana usando una descarga eléctrica y las especulaciones sobre usar impulsos eléctricos para resucitar materia muerta. 100 años más tarde, un método con bastantes similitudes se creaba para salvar millones de vidas, los desfibriladores. ¿A quién se le ocurrió esta idea? La historia empieza en los años 30, cuando William Couvenhoven, ingeniero eléctrico, inventó el primer desfibrilador externo mientras investigaba los efectos de las descargas eléctricas en el corazón. Y en 1947, Claude Beck realizó la primera desfibrilación exitosa en un ser humano durante una cirugía cardíaca. Desde entonces, la tecnología avanzó tanto que hoy los desfibriladores automáticos que hay en aeropuertos, clubes o incluso en la calle detectan automáticamente cuando hay un problema y, si es necesario, envían una descarga sin depender de la decisión de ningún equipo médico. Pero si nos pasamos la vida evitando recibir una descarga eléctrica, ¿por qué se vuelve algo vital en un momento crítico para el corazón? Porque el corazón late gracias a impulsos eléctricos que viajan por sus fibras, coordinando cada contracción. Cuando esos impulsos fallan y ese ritmo se detiene o se aloca, estamos en problemas. Es cuando alguien tiene una arritmia. Cuando alguien tiene una arritmia grave, las células del corazón laten de forma desorganizada e incoherente, lo que impide que el corazón bombee sangre correctamente. Los órganos dejan de recibir el oxígeno necesario que viaja en esa sangre y empiezan a fallar. La descarga eléctrica del desfibrilador pasa por el músculo cardíaco, deteniendo esas actividades eléctricas caóticas y permitiendo que las células puedan volver a sincronizarse y retomar un ritmo regular. En resumen, la energía de la descarga actúa como un botón de reinicio para el corazón, ayudándolo a volver a latir de manera regular. Tutum, tutum, tutum.
En el relato de la vida y la ciencia, la electricidad siempre tuvo un papel protagónico, rodeado de misterios que llevaron mucho tiempo a resolver. La historia del desfibrilador es un ejemplo de cómo los avances científicos continúan reinventando el poder de la electricidad. Y vos como lo llevás en el corazón. Usar la camiseta de fútbol del club de tus amores para hablar del desfibrilador lo dice todo, porque estás en ese momento. Nos visita, como ya es habitual, alguien que es como de la casa, que ya viene, abre la puerta, no toca timbre, entra derecho. Es Natalia Nievesquikuay, la especialista, la periodista, la colega especialista en política internacional, que ustedes suelen leer en Clarín y ver en varios lados, y que por supuesto también ven acá en WhatsApp. Natalia, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué dice usted, Esteban? Muy bien, bueno, varias cosas para hablar contigo. Hubo muchas novedades. Tuvimos como la gran noticia de agenda de política internacional, del vínculo bilateral con Estados Unidos, algo que no tiene que ver mucho con la agenda energética, pero sí con la agenda de todos los días, que es esta posibilidad de volver a entrar a Estados Unidos sin visa, algo que recién empieza, pero que puede avanzar. ¿Podés creer que sí tiene que ver con la agenda energética? A ver. ¿Por qué? Porque el Visa Waiver, el programa al que Argentina va a empezar a trabajar para tener el full access, o sea, el acceso y que entre en vigencia, que no es automático, es algo por lo cual Estados Unidos le permite a los ciudadanos argentinos, al pasaporte argentino, viajar a ese país sin visa por 3 meses, pero esto va a regir para turistas y para hombres de negocios, o sea, para hombres del mundo energético. Que pueden entrar sin visa con el ESTA, digamos, que es el otro formulario. Exactamente, sí, que rige para unos 42 países en los Estados Unidos con el mundo, y que en su momento, entre 1996 y 2002, también rigió, y que en su momento firmó Carlos Saúl Menem con Bill Clinton. La agenda bilateral, que es totalmente permanente, digamos, hay viajes todo el tiempo, ¿empieza a redundar algo en materia de inversiones y de negocios? Te diría que no. O sea, si no, hay un buen clima para ellos, pero como te dijo la Cámara de Comercio en la Argentina, la llamada AmCham, la American Chamber, que es la Cámara Americana de Comercio y su derivación local, hay varios puntos que Estados Unidos sigue reclamando a la Argentina, que lo reclama hace décadas y que se lo va a reclamar incluso Donald Trump a su aliado Milei, y ahí nos vamos a ir a otros temas, si querés, que también tienen que ver con el acuerdo de comercio arancelario que Javier Milei quiere firmar. Ahora, vamos a entrar a ese tema. Sí. Decime vos si querías saber algo más. Y entramos a... Vos me estabas preguntando por algo y yo te lo contextualizo. Dale. Ser aliado no implica que no te exijan, y Argentina tiene una posición de debilidad. Los mayores aliados de los Estados Unidos hoy, con una figura como Trump, si bien lo sabe la Unión Europea, bien lo sabe Canadá, bien lo sabe México, Japón, por ejemplo, para el caso, hoy India, hoy digo no por el día de hoy, pero en las últimas horas, los aliados están recibiendo no solo situaciones que hacen que este programa mismo pueda cambiar en unas horas, por lo impredecible e imprevisible de la gobernanza global bajo la gestión de Donald Trump. Todo va cambiando, pero la Unión Europea, por ejemplo, adquirió un nivel de aranceles menor al que le subió Donald Trump en las primeras horas de gobierno, pero superior al que ya tenían antes. Entonces, ser aliado para la Argentina hoy, podríamos estar diciendo, tal vez, cuando se cierre el acuerdo, que el arancel cero, entre comillas, sea el 10% que nos pusieron a nivel global en abril. Claro. Eso es mucho más de lo que teníamos antes de que Donald Trump rija. Este viernes, 1 de agosto, se vence el plazo que dio Donald Trump al mundo para que empiecen a regir las subas de aranceles previstas. Sí. Pero en las últimas horas, en los últimos días, hubo una catarata de anuncios, por ejemplo, el 25% para la India, que es un montón. Claro, sí, hubo funcionarios de China, hubo...
A China, por ejemplo, que es su gran desafío, hay conversaciones de últimas horas que podrían prorrogar las negociaciones para llegar a otro tipo de acuerdo de lo que ya le dijo que estaban prorrogadas en su momento. Quería repasar con vos esto. Vos hablabas de esta idea que ya el gobierno argentino viene sosteniendo desde que Trump hace ese mega anuncio de aranceles. Esto es negociar un acuerdo para que un paquete de productos entren a Estados Unidos con arancel cero o con menos aranceles. Y eso se viene negociando todo el tiempo. Hay un anuncio inminente, pero ese anuncio no llega. Me parecía interesante empezar a ver quiénes son las caritas de esa negociación. ¿Cómo no? Como para que vos nos pongas en contexto por qué tenemos que mirar a estos funcionarios y qué rol cumplen. A ver, comenzamos, si la producción me va tirando fichitas, las vamos atajando. Tenemos ahí las fotitos. Vamos, ahí vienen las fotitos. Esperen, ahí vienen. ¿Quién es? El señor Scott Bessent es el secretario de Comercio que vino a la Argentina en aquellas horas en que el país obtenía su nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional, 20.000 millones de dólares. Sí. En ese momento, te voy haciendo rapidísimo porque son varios, en ese momento no solo se habló de que a Estados Unidos le molesta la influencia de China en la región, que querría ver un país más alejado del swap, del intercambio de monedas, pero eso no es posible para Milei. Estamos muy comprometidos con la necesidad de que las reservas contengan ese paquete de ayuda a China, que sigue siendo un país que ayuda a la Argentina y con el que hay relaciones y con el que Milei, curiosamente, no se lleva nada mal después de haber dicho que con los comunistas no iban a negociar. De hecho, un día antes de que llegue Bessent, amplió el swap. Se prorrogó el swap. Y antes de lo previsto, porque ese swap vencía en junio y se hizo en abril. Pero bueno, algo de política internacional debe haber habido ahí. Y días atrás, Javier Milei le hizo una concesión a China al liberar los visados también para quienes vengan de China, con una condición que tienen que tener la misma situación migratoria que con los Estados Unidos y que con la Comunidad Europea, que con la Unión Europea. Bien. O sea, que sean ciudadanos chinos sin problemas de entrada a Estados Unidos y Europa. Entonces, este es el secretario del Tesoro, Bessent. Ya ahí en su momento habló, como también habló con los negociadores argentinos en los Estados Unidos, Gerardo Huerten, Kreckler, que ya lo veremos en las fotos también, Aquí es el secretario de Comercio Lutnick. Este es Lutnick, que en algún momento era como medio el archienemigo de Bessent, porque era el tipo que avanzaba con vamos a poner un montón de aranceles y Bessent era el que después tenía que salir a atajar las esquilas del despelote. Sí, pero ambos son muy poderosos. ¿Y qué rol está cumpliendo en el acuerdo con Argentina Lutnick? Bueno, porque su departamento, a diferencia del de Comercio, a diferencia del secretario... Yo te dije antes que era el secretario de Comercio. Tesoro. ¿Lo dije bien? Sí, ¿Dije del Tesoro? Ok. A diferencia del secretario del Tesoro, que es Bessent, a quien veíamos antes, el secretario de Comercio, con el representante comercial, que ya lo vamos a ver, son los que están directamente en conversación con las negociaciones del acuerdo con la Argentina que va a querer Trump, que quiere Trump. Esta es la persona que tiene que definir qué productos van a entrar a su país con menor carga de aranceles. Por ejemplo, sí. ¿Tenemos idea de por dónde van las ambiciones de ellos? Sí, pero quiero decirte algo. A la Argentina se le está exigiendo lo que el designado embajador Peter Lamelas dijo en el Senado de los Estados Unidos hace una semana, que es lo que ellos llaman las barreras no arancelarias, barreras comerciales. Son varias. Y entre otras cuestiones está la ley de propiedad intelectual y lo que vimos de la industria farmacéutica y todo el cambio, la exigencia que le están haciendo a la Argentina hace décadas y con lo que han arremetido para darte algo. Esto es, por ejemplo, que los laboratorios comerciales, los laboratorios internacionales, los lobbies internacionales accedan a los patentados también y que se deroguen resoluciones de 2012 del gobierno de Cristina que daba prioridad a los laboratorios nacionales con mayores requisitos y nuevos requisitos que hacía que quedaran fuera del juego los laboratorios internacionales. Es muy amplio y entonces no me quiero ir de esta cuestión porque este hombre está
con el universo arancelario que se le exigirá a la Argentina. Nosotros podemos tener de los Estados Unidos un paquete enorme de baja, podemos hablar del 0 o podemos hablar del 10, pero lo importante es que se nos rebaje, y eso no lo sabemos, aquello que nuestros productos verdaderamente entran al mercado. Se nos va a bajar el 25% en acero, se nos va a bajar el 25%. Lu me hace no. En aluminio. No, porque digo, son economías competitivas, digo, estás compitiendo con Estados Unidos. Es irreal pensar que ahí te van a bajar un producto que ellos venden. Ya está. Perdón, ¿eh? No, pero es que hacia ahí voy. Vos das la respuesta a lo que yo te quiero decir de esto. ¿Nos van a bajar acero? ¿Nos van a bajar aluminio? ¿Nos van a dejar entrar biodiesel al mercado con aranceles 0 o bajitos? No creo. ¿Qué va a pasar con los limones tucumanos? No sé. La verdad que lo importante, como no tenemos la letra y como estamos en un gobierno que no nos han contado ni siquiera cómo es realmente el acuerdo del visa waiver, no informan, y hay un grave problema de comunicación en el gobierno libertario, que no informan, no es normal, nada es normal. Tampoco Trump, porque Trump Estados Unidos y Reino Unido no han dicho cuál es su acuerdo comercial alcanzado. Vamos con la siguiente carita si nos corre el tiempo. A ver qué tenemos por ahí. Ahí viene. Se nos trabó el coaxil. Acá está. El hijo de Jamieson Greer, que es el representante de... Es una traducción y es una ironía, se llama así. Jamieson... Todo junto. Greer es el representante comercial de los Estados Unidos, el otro que negocia, el otro que está sentado con los negociadores argentinos cuando viajan a Washington, y es la parte, el USTR. Sí, el representante de comercio de los Estados Unidos es aquel que hizo ese informe durísimo sobre la Argentina y las barreras, y el que marcaba todo lo que hablamos hace un ratito, hace unos minutos. Sí, el punteo todo de lo que había que solucionar si querías entrar a las exportaciones más laxas. Vamos con el siguiente. Bueno, el canciller. Gerardo Wertheim. Hombre que no estuvo... Qué joven está ahí. Sí, es verdad. Lo queremos mucho, por eso lo tratamos bien. No estuvo... Estaba recordando que no estuvo el viernes en la conmemoración que hizo la Embajada de China, por ejemplo, pero estuvo el sábado en la rural al lado de Milei, con lo cual... Digo, es el canciller, debería estar ahí o mandar a alguien, si querés, un poquito más elegante. No, con China no se relaciona. No, él no negocia con comunistas. No quiere. ¿Y con Estados Unidos nos va a abrir alguna puerta? De hecho, él estuvo ahí, no se perdió la oportunidad de ir a algo que no sé si vamos a tener tiempo, pero en el día de campo entre la secretaria del Homeland Security y Kristi Noem y Patricia Bullrich había una tercera persona que era el canciller. Mirá, bueno, vamos al siguiente. ¿Cómo no? Kreckler. Luis María Kreckler. Que siempre vuelve. El inoxidable. Luis María Kreckler, la verdad que es un experimentado diplomático, funcionario de carrera de muchos años y de varios gobiernos. Hizo buena relación con Karina Milei, lo conoce a Gerardo Wertheim del sector privado Wertheim, y él, con su actividad como secretario de de exportaciones de Cristina Kirchner, después era el vicecanciller en el área comercial. Sí. Y demás. Después fue a Alemania, a Suiza, y ahora, como se lleva bien, te decía, con el canciller, Karina lo puso al frente de estas negociaciones comerciales también con Estados Unidos, y para poner en orden la casa, la Cancillería, que ha reforzado el área comercial en desmedro de la política que tanto le molesta a Milei. Bueno, Kreckler ha estado viajando con Wertheim a los Estados Unidos para cerrar rápido, porque el viernes cierra el plazo. Claro, es ahora el momento, salvo que Estados Unidos no quiere prorrogar. Acá tenemos a otra personita más. Pablo Lavigny. No, perdón, él es Alejandro Cacase. Alejandro Cacase, alias Ale Cacase, es la parte de Sturzenegger del Ministerio de Regulación. Exdiputado radical en algún momento. Exacto. Bien. Y es capaz, joven, guardia, un poco menos, no es de las fuerzas del cielo, creo yo, entiendo que es de las fuerzas de la tierra. Bien, siguiente.
Ahí viene Federico Sturzenegger, les voy spoileando. Este es Federico Sturzenegger, ustedes ya lo conocen. Sí, porque es el hombre de la desregulación absoluta. ¿Qué tiene que ver con el acuerdo comercial con Estados Unidos, Sturzenegger? Bueno, él es quien ha venido pidiendo muchas de las desregulaciones, sobre todo lo que reclama Estados Unidos en la ley de patentes, en ley de propiedad intelectual, y que algunos ministros aquí, como Mario Lugones, los mismos Caputo, Santiago o el canciller Huerten, han tenido otro tipo de planes, ¿no? ¿Nos queda uno más? Acá está Pablo Lavigne, este sí es Pablo Lavigne. Sí, Pablo Lavigne. Parece a Cacache en algo. Vamos a considerar. Por 8 y barbudo. Digo, sí. Que se parece a Cacache, que no, digo, podría prestarse a confusión. Por eso me los confundí, la verdad que para eso tengo estos. Pablo Lavigne es, la verdad que es uno de los funcionarios que más sabe de aranceles hoy, es quien reemplazó a Juan Pasos en el ministerio de Luis Caputo y es quien ha estado es en el área, se llama Secretaría de Comercio y Producción, ¿no? Sí, o producción. O algo así. Industria ya sí, no, porque van cambiando mucho. Y es quien ha estado viajando con las delegaciones a los Estados Unidos. Me han dicho que están viajando algunos, no sé quiénes, porque hay muchos de vacaciones, a Washington ahora con esta emergencia de que estamos contrarreloj, como bien puso el título de nuestra producción, contrarreloj por la idea de, por el temor a que el 1 de agosto haya aranceles inesperados para la Argentina, que se dan por satisfechos ya con no haber recibido una carta horrible como recibió Lula da Silva, diciéndole de Trump que aumentamos el 50% y además porque se nos canta. Liberame a Bolsonaro de todas sus causas. Sí, y bueno, acá te saluda Javier Milei con un pulgar arriba y la enviada de Estados Unidos con Christine Owen, con su flamante casco de polo. La Casa Migrantes. La Casa Migrantes, sí. Señor. Ahora se va a llevar caballos para correrlos también. Y ahí está, mirá, todos haciendo pulgares arriba, Pato Bullrich, etcétera, etcétera. Mirá qué lindas fotos. Bueno, ahí está. Fenómeno. Esa es la jefa, la primera era la jefa de misión. La jefa de misión. De la embajada hasta que venga el nuevo embajador. Y acá está Cristín. Bueno, Natacha, muchas gracias. Por favor, un gusto. No queda... Un dato del embajador, Tenemos un tuit, a ver. Ahora porque me están diciendo, pon el tuit, me están diciendo. Y después no me ponen. Generado por el sector nuclear, que lo genera. Sí. Este es el tuit. Tuit del día en que Trump te da el ultimátum para negociar. Es hoy, sí. August 1st, 1 de agosto, a great day for America. Gran día para América, 1 de agosto. Bueno, esperemos. ¿No? ¿Acordar o no acordar? Sí. ¿Acordar o bancárselas? El 2 de abril también era un gran día para Estados Unidos, metió los arancelazos y después fue a negociar. Así sí, pero te cuento, él dijo que iba a firmar 90 acuerdos en 90 días, ¿no? Algo así. Él no, un funcionario. Bueno. Peter Navarro. Y ha logrado 2 o 3, 4. Ustedes que tienen dudas cómo va a salir la negociación. El otro día leí que el nombre del embajador Lamelas al revés quiere decir sale mal. Ese puede ser una señal. No hay información, pero hay una señal. Está bien. Sale mal o Lamelas. Exactamente. Una de las dos opciones es buena. Gente, así nos vamos, ¿sí? Hemos dado todo de nosotros. Nos quedó corto el programa, nos quedó mucha información afuera, pero la vamos a retomar la semana que viene porque esta agenda estratégica sigue. Así que les quiero dar las gracias. Gracias, Natalia, de nuevo. Gracias, Craco, por estar acá, como siempre. Otro programa más. Mirá, otro programa más. ¿Quién hubiera dicho? Falta uno menos. Luke Lesser, muchas gracias. Vengo el miércoles, ¿eh? Viene el miércoles. Aviso. Y te esperaremos con, como siempre, con los brazos abiertos. Para pegarme. No, para nada, por favor. Nosotros no le pegamos a nadie acá. Gente, gracias por estar de otro lado. Síganos en nuestras redes. Como siempre, WhatsApp Stream. Nos encuentran ahí en todos lados. Comenten, ayuden a difundir y nos vemos la semana que viene en WhatsApp. Chau. Chau.